Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo caso. La historia que les voy a contar hoy es de esos casos únicos y súper extraños pero interesantes que estoy segura que los va a mantener muy atentos. Al final del video ya me dirán ustedes qué piensan que pasó, porque esta es de esas veces donde hay varias posibilidades, pero la evidencia es tan rara y específica que no hay una explicación más coherente que las demás. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles rápidamente darle like al video, se suscriban y nos sigan en todas nuestras redes que van a estar aquí abajo en la descripción. No se olviden también de activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ningún video. Ahora sí, empecemos con el caso de Rey Rivera. Este caso sucede en el año 2006 en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland. Baltimore está en la costa este de Estados Unidos, es una de las ciudades principales y también es muy importante por el peso histórico que tiene por su puerto. Es muy conocida especialmente por una de las batallas que pasaron en esta ciudad durante 1814, por la que se escribió el himno de Estados Unidos. Hoy en día es una ciudad diversa porque viven personas de todas partes del mundo, la economía es muy buena porque hay un mercado laboral que va en crecimiento y en general el estilo de vida en esta ciudad se describe como vibrante. Rey Omar Rivera nace el 10 de junio de 1973 en San Juan, Puerto Rico. Sus padres son Ángel y María Rivera y ellos lo describen como una persona muy alegre, siempre estaba bromeando, era muy cercano a su familia. Él siempre fue una persona muy atlética, estuvo en el equipo de polo acuático en la escuela y después fue entrenador de natación. Rey se casa con su única esposa, Allison, en Puerto Rico y muy poco tiempo después de su boda se van juntos a vivir por un corto tiempo a California, porque la pasión de Rey era el cine. Rey aspiraba a ser escritor de cine, a él le apasionaba escribir, tenía ese sueño y por eso pues la pareja decidió irse a vivir al sur de California. Pero después de un tiempo de seguir los sueños de Rey, pues empezaron a tener muchos problemas económicos y su vida en California empezó a complicarse bastante. Entonces, para esto, Rey decide llamar a uno de sus amigos más cercanos, que se llamaba Porter, que por cierto lo conocía desde la prepa, para aceptar un trabajo que Porter le había ofrecido desde hace mucho tiempo. Porter se dedicaba a las finanzas y tenía una compañía llamada Stronsberry Associates, en donde se distribuían boletines informativos como periódicos digitales sobre finanzas y siempre le insistía mucho a Rey que fuera a escribir para la empresa de él, aunque Rey no sabía absolutamente nada de finanzas, pero Porter la verdad es que sí quería trabajar con su amigo y así es como la pareja se muda desde California hasta Baltimore, cruzando básicamente todo el país. Entonces, así es como ellos se mudan a Baltimore en diciembre de 2004 por el nuevo trabajo de Rey. Cuando llegan a esta nueva ciudad no conocían nada ni a nadie y lo único que tenía la pareja en su nueva vida era pues a Porter, el amigo de Rey, y el trabajo de Rey, nada más. Entonces pues ellos deciden que van a vivir por 2 años en este nuevo lugar y después se van a mudar. Así que poco a poco empezaron a construir una vida en Baltimore, encontraron una casa que les encantaba, encontraron una iglesia que se volvió una comunidad increíble y muy importante para ellos. Ahora pues ya tenían amigos y ya eran muy felices viviendo en Baltimore. Y aquí pasamos a los hechos del caso. El día 16 de mayo de 2006, la pareja se despierta bastante temprano porque Allison, la esposa de Rey,
tenía un viaje de trabajo. Entonces tenía que empacar y acomodar unas cosas antes de salir a la carretera, y esa mañana Rey incluso le cocinó el desayuno a ella y le dijo que la amaba mucho. Después del desayuno, Rey ayuda a Allison a llevar sus maletas al carro y se despide de ella. Luego ella maneja por 3 horas y llega a su reunión de trabajo. Su día fue bastante largo y terminó alrededor de las 6:30 de la tarde, y ahí es cuando ella se dirige a su hotel y llama a Rey. Pero Rey no contesta el teléfono. Entonces ella se preocupa bastante porque eso no era nada común. Ellos en este momento tenían a una huésped en su casa. Ella se llamaba Claudia y era una compañera de trabajo de Rey. Como Rey no respondía al teléfono, entonces Allison decide hablarle a Claudia y ella le dice en la llamada que tuvieron que había escuchado como el teléfono de la casa había sonado a las 6:30 y que Rey había respondido y había salido de la casa con mucha prisa justo después. Entonces Claudia le dice a Allison que iba a buscar alrededor de la casa a ver si Rey ya había vuelto, y se pone a investigar por ahí a ver si Rey ya estaba ahí. Todas las luces de la casa estaban encendidas, pero Rey no estaba por ningún lado. Después de eso, ambas no se preocuparon demasiado y descansaron esa noche. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, alrededor de las 5:30, Claudia llama a Allison para decirle que Rey no había vuelto desde la noche anterior. Y aquí es cuando Allison empieza a sospechar que algo no está nada bien. Entonces toma sus cosas y maneja de regreso a Baltimore. Mientras ella iba de camino a su casa, empieza a comunicarse con los familiares de Rey para investigar si alguien sabía algo de él o si él había hecho alguna llamada, o alguien tenía algo de información. Entonces la esposa llama a la mamá de Rey, pero le dice que no ha hablado con él. También llama a Ángel, el hermano de Rey, quien se preocupó muchísimo porque sabía que Rey no era una persona que desaparecería casualmente. Así que Ángel, el hermano, ese mismo día llega por la tarde desde Orlando hasta Baltimore para buscar a su hermano Rey. Cuando Allison llega a su casa, se da cuenta de que el carro de Rey no está y decide entrar por la cocina. Inmediatamente se da cuenta de que sobre la barra de la cocina hay una lata de refresco abierta, y al lado de la lata estaban los Invisalign de Rey, que son estos como retenedores de ortodoncia transparentes. Entonces, pues después de ver esto, se sube muy rápido al segundo piso y ve que la luz de su cuarto estaba encendida. Y la luz de la oficina también estaba encendida, pero Rey todavía no aparecía. Para este momento, Claudia, la huésped que estaba en la casa, ya había regresado a Nueva York, y el hermano de Rey y el resto de sus amigos habían aterrizado ya en Baltimore. Ese día, la mamá de Rey fue la última persona en llegar porque en ese momento ella aún vivía en Puerto Rico y pues tenía que trasladarse desde la isla de Puerto Rico hasta Baltimore. Y los papás de Allison llegaron al día siguiente. Entonces estaba toda la familia, todos estaban reunidos en casa de Allison. Vació por completo la mesa del comedor y todos se pusieron a investigar ahí. La mesa estaba llena de papeles, estaba llena de fotografías de Rey, era un desastre. Cada persona estaba sentada en la mesa haciendo llamadas, investigando los pasos de Rey. Llamaron a la policía, dieron los números de las placas del carro, la descripción del carro, la descripción física de Rey. Incluso llamaron a hospitales para revisar si no había una persona desconocida que coincidiera con la descripción de Rey, pero no encontraron nada. Cuando Porter, el amigo de Rey, se entera de la desaparición de Rey, él decide poner una recompensa de $1,000 por información, y también consigue medios de comunicación para visibilizar la búsqueda. Para esto, los familiares ya estaban repartiendo volantes con la información de Rey en lugares donde las personas pudieron haberlo visto, como cafeterías o restaurantes que estaban en la zona donde Rey trabajaba, pero no obtuvieron nada de información sobre Rey. Allison se adelantó a los detectives y investigó todos los movimientos de sus tarjetas, pero no había nada de movimientos, no había retiros en efectivo, nada inusual desde el día que Rey desapareció. También el celular de Rey estaba apagado. Para este punto, a 6 días después de haber visto por última vez a Rey, la familia ya estaba bastante preocupada y exhausta de buscar y no tener pistas. Todos se preguntaban en dónde estaba Rey.
¿A dónde había ido? Este sexto día de búsqueda, los papás de Allison deciden salir a buscar el carro de Ray a diferentes partes de la ciudad. Así que deciden tomar el carro de Allison y manejar alrededor. Cosa que es bastante inteligente, la verdad, para buscar a una persona desaparecida. Entonces comienzan a buscar por la calle y por los estacionamientos que pudieron encontrar en diferentes partes de la ciudad, y en un momento del día la mamá de Allison decide entrar a un estacionamiento que tenía varios pisos que estaba a la orilla de la calle. Mientras daban la vuelta al lugar, la mamá de Allison voltea para hablar con el papá de Allison, y ahí es cuando se dan cuenta que justo detrás del papá de Allison se encontraba el carro estacionado de Ray. Cuando investigan el carro, encuentran que había un ticket, una multa en el parabrisas del carro porque el carro tenía mucho tiempo ahí. Cuando hablan con el encargado del estacionamiento, él les dice que el carro fue estacionado ahí la tarde que Ray desapareció. Allison, en ese momento que está en el estacionamiento rodeada de familiares y de policías, se pone a ver alrededor, a analizar qué estaba haciendo el carro ahí, qué es lo que estaba haciendo Ray ahí. Estaba como que pensando mucho y veía los edificios alrededor pensando qué había ahí que pudiera ser del interés de Ray. Ahí se dan cuenta de que el estacionamiento está ubicado justo al lado de un hotel muy popular y muy lujoso llamado el Hotel Belvedere. Algo súper importante en el caso es que en el carro no se pudo recuperar nada de información ni de pruebas que pudieran encaminar el caso hacia ningún lugar en particular. El carro estaba completamente limpio. De hecho, cuando la policía terminó de investigar el carro y se lo entregaron a Allison, ella incluso quitó los asientos del carro buscando algo en particular. Y ojo que esto es información muy importante sobre el caso. Lo que Allison buscaba era un clip de billetes de plata, esos clips que sirven para sostener un bonchecito de dinero. Este clip ella se lo había regalado a Ray como regalo de bodas y no se encontró en la escena y tampoco estaba en la casa de la pareja y tampoco en el carro. Entonces es un poco extraño que ese clip no haya aparecido, y además tenía muchísima importancia sentimental tanto para Allison como para Ray. Allison dice que Ray jamás salía sin ese clip y siempre lo traía con él, y es bastante extraño que nunca se pudo encontrar. Después de esta nueva pista, que fue la ubicación del carro, el día 24 de mayo, 3 compañeros de trabajo de Ray deciden investigar un poco más sobre el estacionamiento y suben hasta el último piso, en donde hacen un descubrimiento clave en este caso y bastante interesante. Estas 3 personas deciden pararse en la orilla de la planta alta del estacionamiento a observar y analizar los alrededores, y encuentran un techo cercano con un par de sandalias. Pero observando más detenidamente se dan cuenta de que también hay un hoyo sobre ese techo. Era un hoyo bastante pequeño y parecía más como un derrumbe causado por una fuga de agua o algo así. Entonces estas 3 personas deciden llamar a la policía después de descubrir esto porque consideran que podría llegar a ser una pista, aunque es algo bastante fuera de lo común, o algo que muchas personas probablemente considerarían como insignificante. Cuando la policía llega, descubren que este techo era parte de la propiedad del Hotel Belvedere, entonces tienen que entrar al hotel para pedir revisarlo. Y así es como llegan con el administrador del hotel para que pudiera abrir la puerta que daba hacia esta parte. El manager les comenta a los policías que esta parte está vacía y que no se utiliza realmente, y que antes era utilizado como una especie de capilla, pero que ya no se usaba seguido. Cuando el administrador y los policías llegan a esta parte del hotel, el administrador comienza a buscar la llave de la puerta y la abre. Cuando abren la puerta, lo primero que notan es un olor bastante horrible y muy fuerte saliendo del cuarto. Se dan cuenta de que el olor venía de un cuerpo sin vida que estaba en estado avanzado de putrefacción. La pared cercana a donde estaba el cuerpo tenía una mancha donde se escurría la sangre que habría brincado del cuerpo, y las piernas de la persona estaban viendo hacia la entrada de la habitación. El manager levanta la vista y encuentra un hoyo en el techo.
él se sorprende bastante porque el techo de esta parte del hotel era de metal. Esto significa que la persona había atravesado directamente el metal antes de caer ahí. Después de una investigación forense, se confirma a la familia que el cuerpo encontrado en efecto era de Ray y que tenía aproximadamente 8 días de muerte. O sea, que murió el día que desapareció. Pero aquí hay una parte importante en este caso. El cuerpo de Ray fue analizado por forenses, pero por el tiempo que llevaba muerto, la descomposición del cadáver era bastante extrema. Esto hizo que mucha de la evidencia que pudo haber sido recuperada del cuerpo, si hubiera sido encontrada antes, desapareciera. Aún así, los resultados de la autopsia sorprendieron bastante. El cuerpo de Ray estaba en un estado brutal. Se encontró que Ray no tenía ninguna droga ni alcohol en su cuerpo y además tenía múltiples costillas rotas, pulmones penetrados y varias laceraciones de entre 18 y 20 centímetros. También tenía hemorragia en el cuello, fractura en el cráneo y su pierna derecha tenía 2 fracturas graves que de hecho una gran parte del hueso estaba por fuera de la piel. Las conclusiones lógicas de la autopsia revelaron que por la naturaleza de la gravedad de las heridas, el cuerpo de Ray había caído desde una altura muy grande y había atravesado el techo por la fuerza de la caída. Pero el hoyo que se encontró en el techo apenas era del tamaño de una persona. Era un hoyo bastante angosto y pequeño y no era un hoyo grande que haya dañado el techo demasiado. O sea, es decir, no había un hoyo típico de una caída de una persona. Solamente podía atravesarlo si hubiera caído de manera perfectamente vertical, como un proyectil. Ahora, tenemos toda esta información, pero para armar todo este caso y para que tenga sentido es necesario saber cómo es que esto pasó. ¿De dónde vino para caer de esta manera? La respuesta más lógica en este momento es que él se hubiera lanzado desde lo alto del hotel. Eso pues probaría muy fácilmente la fuerza tan grande con la que atravesó el techo. Pero había un problema muy importante, y es que el techo del hotel estaba considerablemente lejos del punto de entrada del hoyo. Pero cuando digo considerablemente lejos, me refiero a que estamos hablando de una distancia de más de 13 metros, lo cual es prácticamente imposible. Aunque él haya corrido mucho sobre el techo para encarrerarse antes de saltar, es imposible. Y a eso hay que agregarle el hecho de que Ray ese día estaba usando sandalias. Además, esta teoría de suicidio desde el techo del hotel era poco lógica porque Ray tenía mucho miedo a las alturas. Como esta primera explicación era extremadamente poco probable, los detectives se ven en la necesidad de explorar otra teoría, y es la posibilidad de que él haya caído desde la estructura del estacionamiento que estaba justo al lado del techo donde estaba el hoyo. Pero se topan con otro problema aquí, y es que además de que el hoyo también estaba bastante lejos desde la perspectiva del estacionamiento, es que la altura de la estructura del estacionamiento con relación al techo donde Ray cayó tenía solamente un máximo de 6 metros, lo cual es muy poca altura para que una persona atraviese un techo de metal y muera con la gravedad de lesiones que tenía Ray. Así que esta teoría también era prácticamente imposible. Aquí se plantea la tercera teoría, que es la posibilidad más lógica de que Ray se haya lanzado desde la parte más cercana del hotel al hoyo. Había una parte que se proyectaba un poco más hacia afuera que la estructura del techo donde se pensó al inicio que se había lanzado. Esta parte era un poco más baja en cuestión de altura, pero estaba más cerca del hoyo que el techo. Tendría mucho más sentido que Ray se hubiera aventado desde ahí porque la distancia desde este punto hasta el hoyo era comprobable y relativamente fácil de lograr. Así que por un momento esta fue la teoría más certera. Pero una vez más, se encontraron con que esto era imposible, porque para poder llegar a esta parte del hotel, Ray tuvo que haber pasado por alguna oficina, algún cuarto, porque ningún pasillo llevaba a este tipo de repisa o estructura, y además que las ventanas que llevaban a la repisa no se abrían porque eran medias ventanas. Es decir, es un tipo de ventana que no es muy grande y es
prácticamente imposible que él hubiera podido caber a través de una ventana de esta forma. Y aquí pasa algo bastante extraño. La policía empieza a buscar pruebas que respalden la teoría de suicidio desde el hotel, así que lógicamente entrevistan a empleados del hotel, además de gente que vivía ahí o estuvieron ahí ese día. También hablaron con personas a las que sus ventanas estaban en la cara del edificio que nos interesa, pero sorprendentemente nadie vio a Ray dentro del hotel ese día. Y las personas que tenían ventanas con vista al estacionamiento no escucharon nada ni vieron nada tampoco. Así que al hermano de Ray se le ocurre tratar de entrar casualmente desde la calle hasta el hotel para ver qué pasaba y poder comprobar si era posible hacer esto. Pero no pudo ni siquiera atravesar el lobby sin que nadie lo cuestionara. Para poder llegar hasta la punta del edificio, Ray tuvo que haber pasado por el lobby del hotel, entrar por las escaleras de servicio que no estaban abiertas al público y pasar por una estructura complejísima de pasillos, cables, escaleras, donde es muy complicado saber a dónde ir para después abrir la puerta de la azotea del edificio que estaba cerrada con llave. O sea, es muy poco probable que Ray haya podido hacer esto. Además de esto, se recuperaron las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel y en ningún momento se ve Ray en ninguna parte del hotel, pero ese día la cámara que estaba viendo justamente hacia la azotea estaba desconectada. Finalmente, los investigadores de este caso se quedan sin explicaciones de desde dónde cayó y el hoyo se vuelve un completo misterio. Así que deciden buscar otros posibles ángulos y pistas que hagan que todo esto tenga un poco más de sentido. Investigando un poco más, se encuentran el celular de Ray. Esto se vuelve también una de las pistas más importantes del caso porque curiosamente el celular se encontró sobre el techo donde estaba el hoyo y además estaba intacto. No había ni un solo golpe o ninguna parte rota en el celular y también se encontraron en el mismo lugar las sandalias y los lentes para ver de Ray. Y no me van a creer esto, pero los lentes de Ray no tenían ni un solo rasguño. Si Ray cayó de una gran altura y con una gran fuerza, ¿cómo es posible que sus objetos personales estuvieran en ese estado? A pesar de que no hubiera evidencia contundente sobre las teorías de suicidio, esa era la respuesta más lógica en este caso, pero la familia no estaba de acuerdo. Ray no era una persona con problemas mentales y tampoco había evidencia de que Ray fuera una persona deprimida o alguien propenso a quitarse la vida así. Así que para ellos era imposible que Ray se hubiera suicidado. Esta parte del caso se empieza a poner muy confusa. ¿Se acuerdan cuando Allison reunió a todos sus familiares en su casa el día después de que Ray desapareció? Pues ese día, mientras buscaban por toda la casa pistas, encontraron una nota. Esta nota era bastante pequeña, era una hoja que había sido recortada a la forma del texto. En mi opinión fue recortada para hacerla aún más pequeña de lo que ya estaba. Y la nota estaba escrita por computadora en una letra tan pequeña que apenas era legible y tenía una forma visualmente muy extraña. Pero además la nota estaba envuelta en un pedazo de plástico y estaba pegada con masking a la parte de atrás del monitor de la computadora de Ray. Otra cosa muy importante es que se sabe que Ray escribió esta carta el día que desapareció porque encontraron también pedazos de los recortes de la carta en el bote de basura ese mismo día. Lo que decía la carta era muy extraño. Fue una carta extremadamente confusa de leer y algo inusual para una carta de suicidio. Desde la manera en la que fue encontrada, yo creo que esta carta realmente fue dejada con la intención de que fuera encontrada mucho tiempo después. Pero lo que decía la carta parecía que fue redactada para confundir en vez de informar. Tenía nombres de personas famosas, películas que le gustaban a Ray listadas en un orden muy específico y había una frase que llamó mucho la atención. Esta frase se traduce: a quien la virtud une, la muerte no los separará. Esa frase fue investigada y fue vinculada a pensamientos de masones, así que fue investigada a profundidad por el FBI y cuando se obtuvieron los resultados, esta nota fue clasificada como inusual, pero no es una nota de suicidio. En este momento del caso surge la pregunta sobre qué pasa si no fue un suicidio.
ya que muchas pistas apuntan hacia ese lado. Entonces surge información de unos meses antes de la muerte de Ray. Él había tenido un problema con la compañía en la que trabajaba, en el que escribió un artículo incorrecto que se interpretó como un intento de fraude de compra-venta de acciones. Después de este incidente, Ray estaba muy nervioso y preocupado todo el tiempo. De hecho, hubieron 2 ocasiones en las que la alarma de su casa se encendió por la noche, indicando que alguien estaba tratando de entrar a su casa. Esto pasó solo un par de semanas antes de que Ray muriera. Y esto coincide porque la llamada que recibió Ray antes de salir apresurado de su casa fue rastreada por la policía y resultó venir de la compañía donde Ray trabajaba. Pero nunca se supo quién hizo esa llamada porque venía de un aparato que conectaba todos los teléfonos de la compañía. Y pues no se podía saber el número de la extensión de quien hizo esa llamada. Además, Porter, el dueño de la empresa y amigo de Ray, se blindó legalmente a él y a su compañía con abogados a un par de horas de que el cuerpo de Ray fuera encontrado. Así que la policía no pudo interrogarlo y todos sus empleados estaban legalmente obligados a no hablar con la policía sobre Ray. Además de las teorías de la policía, surgieron 3 teorías cuando este caso se popularizó. La primera teoría habla sobre que Ray se suicidó de clavado, porque recuerden que él jugaba waterpolo cuando era más joven. Así que la teoría de que él pudo haberse lanzado de esta manera explicaría por qué el hoyo era perfectamente vertical. Realmente pudo no haber caído de pie, sino que cayó de cabeza. Eso es algo bastante interesante. La segunda teoría habla sobre que lo pudieron haber atropellado del estacionamiento. Esto explica muy bien los golpes que tiene en un lado de su pierna, las múltiples costillas rotas y también la fuerza con la que atravesó el techo sin venir de un lugar muy alto. Y la tercera teoría habla sobre que Porter pudo haberlo asesinado porque tenía una relación con la esposa de Ray. Esto podría explicar el clip de plata que Allison le regaló, que estaba perdido y jamás apareció. Pero recuerden, amigos, que estas solamente son teorías, no es algo que yo opine ni mucho menos. Simplemente son cosas que la gente ha teorizado, ha pensado y ha escrito en diversas plataformas y cosas que yo he encontrado. Para mí, en lo personal, lo que tiene más sentido, que de hecho fui pensando durante mi investigación antes de leer las teorías, es que lo hayan atropellado desde el estacionamiento, porque pues les digo, explica muchísima evidencia, las heridas del cuerpo, la fuerza con la que atravesó el techo, la razón también. Se pudo haber metido fácilmente en problemas por este artículo que pues cometió un error, y también eso explicaría pues esta teoría de que él fue atropellado. Pero me llama mucho la atención que, a pesar de que para mí es la explicación más lógica y lo único que podría explicar todo esto, no es la versión final de la policía. Pero bueno, a fin de cuentas, ustedes díganme qué piensan, qué opinan. Recuerden que los voy a estar leyendo y también recuerden que me pueden sugerir casos que les interesan para que yo pueda traérselos después. Amigos, esto fue todo por el caso de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video con todos sus amigos para que más personas puedan verlos. Esto me ayudaría muchísimo. Recuerden que todas las redes están aquí abajo en la descripción para que vayan a seguirlas, y recuerden que hay más contenido en TikTok y Reels de Instagram que les puede interesar mucho. Pero bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos a la próxima con otro caso misterioso.